Todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El asesino de Rosemary. El asesino de Rosemary es uno de los mejores slashers que se hicieron en los años 80. Los años 80 fue la década de los slashers. Hicieron infinidad de películas de terror, de todo tipo de subgéneros, pero los slashers eran, digamos, las que tenían la voz cantante. Y la mayoría de películas que se hicieron durante los 80, sobre todo durante la primera mitad de los 80, eran slashers, era la moda. El subgénero de moda era el slasher. Y uno de los mejores es El asesino de Rosemary. Cuando hice el top 10 de películas slashers, por supuesto, no podía faltar El asesino de Rosemary. Esta película tiene algo en particular, porque yo defino los slashers en dos vertientes. Está la vertiente que sigue las pautas de la noche de Halloween y la vertiente que sigue las pautas de Viernes 13, que serían los slashers, digamos, que más triunfaron y los que hicieron que se pusieran de moda, y toda esa oleada de slashers de los años 80 llegaron gracias al gran éxito primero de la noche de Halloween y luego de Viernes 13. Entonces es como que tomaron esas dos vertientes. Y este slasher sigue la vertiente de la noche de Halloween, pero por supuesto con variaciones. ¿Cómo se diferencian estas dos vertientes? Esto todo es algo desde mi punto de vista personal. La vertiente de la noche de Halloween son slashers en la cual tardan un poco en arrancar. Quiero decir, el asesino no empieza a masacrar a las víctimas desde el principio. Hace como una especie de seguimiento, se van mostrando los personajes, son slashers como más pausados. En la noche de Halloween no es hasta el tramo final cuando Michael Myers empieza a asesinar a los jóvenes. Mientras tanto está siguiendo a Laurie Strode, está acechando a sus víctimas. Y al final, en el tramo final, es cuando ya tenemos los asesinatos. Pero Viernes 13 es algo totalmente diferente. Quisieron desvincularse de lo que hizo la noche de Halloween y hacer algo diferente. Entonces en Viernes 13 tenemos asesinatos desde el principio de la película hasta el final. Y un montón de asesinatos. Tenemos un montón. Son slashers un poco más acelerados, un poco más adrenalínicos, por llamarlos de alguna manera. Entonces hay slashers que tiran de la vertiente de la noche de Halloween, tiran por una vertiente más pausada, de presentación de personajes, del asesino realizando un seguimiento, y otros slashers que empiezan a saco desde el principio, habiendo matanzas a cascoporro, que siguen la vertiente de Viernes 13. ¿Qué slashers siguen, por ejemplo, la vertiente de la noche de Halloween? Pues, por ejemplo, La Quema. Por ejemplo, Sé lo que hicisteis el último verano también. Vemos que al principio no hay asesinatos, casi no hay asesinatos, no llegan hasta la parte final. ¿Qué más películas, por ejemplo, siguen esta vertiente? Quizás a lo mejor El tren del terror, tampoco hay excesivos asesinatos, aunque bueno, sí están un poco más esparcidos, pero no es que haya un asesinato detrás de otro, tipo Viernes 13. En fin, hay varias películas que siguen esa vertiente. Viernes 13, pues en realidad la mayoría siguieron la vertiente de Viernes 13 porque era, digamos, lo que pensaban que gustaba más al público. Asesinatos desde el principio, uno detrás de otro. Entonces, bueno, pues Campamento de Verano Sangriento siguió esa estela. Cumpleaños Mortal siguió esa estela. Noche Infernal siguió esa estela. Y un montón de películas, San Valentín Sangriento. Un montón de películas siguieron esa estela de... San Valentín Sangriento, lo que estoy pensando, tampoco es que haya una gran cantidad de asesinatos seguidos. Eso era más en el remake que se hizo. Pero bueno, para ir un poco al grano, que me estoy enrollando demasiado, vertiente de más pausada, en la cual el asesino realiza un seguimiento, hay una mayor presentación de personajes, vertiente Halloween, y vertiente Viernes 13 era... asesinatos desde el principio. Entonces se enfocaban en esas dos vertientes, los slashers de los 80. Y esta slasher, el asesino de Rosemary, se va por la vertiente de la noche de Halloween. O sea, es un slasher en el cual tenemos un asesino que es acecha a las víctimas, las va siguiendo, como que va un poco estudiándolas. De hecho, que el título original de la película es The Prowler. The Prowler, traducido literalmente, sería el merodeador. El merodeador es un merodeador, el asesino. Va siguiendo a las víctimas, sobre todo a lo que sería la Final Girl. La va siguiendo, la va acechando. Aquí hay varias persecuciones a la Final Girl. No solamente tenemos la típica persecución final, no, tenemos una persecución la primera vez que ella se topa con el asesino, y luego tenemos también otra persecución al final de la película, que es espectacular. Me encanta también la persecución de final del asesino hacia la Final Girl de esta película. Entonces, pero se basa en eso, en el seguimiento que realiza a esta chica, un poco como hizo Michael Myers a Laurie Strode. Va acechando no solo a ella, sino a las demás víctimas. Entonces es un slasher que se va cociendo más a fuego lento. No tenemos asesinatos desde el principio. Pero, ahí va el pero, esta película tiene
Muy pocos asesinatos, muy poquitos, están muy espaciados durante toda la película, pero son extremadamente brutales, pero brutales. O sea, es de los slashers que más, más fuertes y más sangrientos que se hicieron en los 80, de los más fuertes y más sangrientos. Es brutal esta película. Los efectos especiales corren a cargo del maestro Tom Savini, y él en una entrevista, cuando le preguntaron cuáles de las películas en las cuales has realizado tú los efectos especiales, de cuál te sientes más orgulloso, de qué película es la que te sientes más orgulloso de los efectos especiales. Para ti, ¿cuáles son los mejores efectos especiales que has realizado en una película? Y él dijo, la de The Prowler, el asesino de Rosemary. Y de verdad que tiene unos efectos especiales brutales. El maquillaje en esta película, las prótesis, la sangre, todo es brutal. Y unos asesinatos, pero realmente sangrientos, brutales, muy bestias y muy originales, muy originales. El director, Joseph Zito, es un director que también dirigió después la cuarta parte de Viernes 13, que querían que fuera la última. De hecho, se tituló el capítulo final, luego ya siguieron porque al tener tanto éxito no podían dejar a un lado la gallina de los huevos de oro, y la franquicia aumentó. Y también contó con los efectos especiales para aquella película de Tom Savini. Entonces, tiene algunas escenas de asesinatos, son bastante parecidas en la película del asesino de Rosemary a la cuarta parte de Viernes 13. Y bueno, pues esta película, como digo, es eso. La película trata sobre... vemos que al principio nos encontramos en el año 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, resulta que una chica llamada Rosemary está escribiéndose con su novio, que es un soldado, que está en la guerra. Y entonces ella en una carta le dice pues que lo ha esperado mucho tiempo, pero se ha enamorado de otro chico, que lo quiere mucho y tal, pero que bueno, que decide cortar la relación. Ha pasado un tiempo grande, pues lo que pasa, ha conocido a otra persona, se ha enamorado de otra persona, lo siente con todo el alma, pero corta con él. El caso es que estando con este nuevo chico, estaban celebrando, hay una fiesta, y está con el nuevo novio, y entonces aparece un soldado, suponemos, está claro, no hace falta ni decirlo, que es el exnovio de ella, que ha llegado de la guerra. Entonces este soldado asesina a esta pareja, los asesina de manera brutal, o sea, brutal. No voy a decir ninguno de los asesinatos de cómo están realizados, pero los asesina. Ya empezamos con un asesinato bestial a dos personas, a esta pareja. Pasan un montón de años, estamos en el año ya 81, esta película es de 1981, han pasado, a ver, yo es que para los números son muy mal, 45, 55, 65, 75, van 30 años, 75, 80, 35, 36 años, han pasado, 36 años después, en la misma localidad donde ha muerto esa chica, deciden volver a celebrar esa fiesta que celebraban todos los años. Es una fiesta como que realizan en la localidad, como un baile que realizan en la localidad, y deciden volver a celebrarlo, porque han pasado un montón de años. Es como que ya el recuerdo de ese asesinato es como que ya ha quedado un poco atrás en el tiempo, y deciden volver a realizar esa fiesta. También es algo que tenían bastante en común los slashers, no todos, pero hay algunos que se dividían en película de campamentos, película de fiesta de final de curso, o fiesta de cualquier tipo de festividad de Halloween, festividad de baile de fin de curso, de San Valentín, etcétera, o una festividad en la cual había un grupo de chavales que celebraban algo, o un campamento. Pero bueno, también tenía mucha variedad los slashers, es decir, buscaban que cada uno tuviera un toque que lo hiciera especial. Por ejemplo, que tiene el Tren del Terror, que el asesino es como un camaleón, va cambiando, no tiene el mismo aspecto, va cambiando de disfraz, va cambiando de aspecto a cada momento. Que tenía Cumpleaños Mortal, unos asesinatos muy originales y muy bizarros. Como todo lo que es la saga de Viernes 13, tiene unos asesinatos muy originales también. Que tenía, por ejemplo, pues precisamente El asesino de Rosemary, esta película, unos asesinatos brutales, bestiales, muy sangrientos, y que son, como ya digo, de los más bestias que he visto yo en un slasher. Entonces, bueno, pues tenían esos ciertos detalles para tener ese toque de distinción, de distinguirlos de unos a otros. Siempre teniendo esas pautas en común de la Final Girl, de los chavales, pues eso, pues si consumes drogas, si mantienes relaciones sexuales, pues ya el mal encarnado por el asesino en serie va a ir a por ti y te va a destruir. El asesino siempre tiene que tener un
un atuendo que lo haga especial, o bien una deformidad, o bien una máscara, o bien un tipo de atuendo que lo haga especial, que lo haga ser como una especie de ser sobrehumano, porque el asesino en estas películas es una representación del mal, que va a castigar a los chavales que se portan mal, como digo, tomar drogas, el sexo de manera casual, en fin, todo lo que se supone que es una representación de lo que no debe hacer un chaval, de lo que debe esa representación de los pecados, por llamarlo de alguna manera, serán castigados por una representación del mal, que está encarnado en el asesino. Por lo tanto, tiene que tener una fuerza sobrehumana y tiene que tener un aspecto sobrehumano. Tiene que ser más rápido que nadie, aparecer y desaparecer en todos los sitios, son las reglas del slasher, que se trabajaron en los 80 y que luego tuvieron su explicación en ese gran clásico del metacine que es Scream, Vigila quien llama, de Wes Craven, cuando volvió a revitalizar los slashers en los años 90. Entonces, esta película, aquí nos presentan a un asesino realmente carismático. Todos eran carismáticos en aquella época, todo el atuendo que tenían, el tipo de máscaras, la manera de disfrazarse de los asesinos eran bastante, hacían que fueran bastante carismáticos. En este caso tenemos a un soldado, Si en San Valentín en Sangriento teníamos a un minero, Jason Voorhees una máscara de hockey, Michael Myers esa máscara del Capitán Kirk modificada, pintada toda de blanco, con el mono de mecánico, cada uno tenía también su seña de identidad. Y aquí tenemos a un asesino que es un soldado de la Segunda Guerra Mundial, con el casco de soldado de la Segunda Guerra Mundial, un pasamontañas de soldado, en fin, es un soldado. Va vestido de soldado. Y entonces, después de 36 años, durante esa fiesta, ha vuelto a aparecer este asesino vestido de soldado a asesinar. Puede ser que sea el antiguo novio de Rosemary, que ha vuelto a asesinar porque aquella fiesta le recuerda cuando mató a su expareja que estaba con el nuevo novio y él por los celos los mató y se ha vuelto un psicópata y después de tantos años ha vuelto a matar porque esa fiesta le recuerda al crimen que realizó. No se sabrá hasta el final y por supuesto no voy a decir nada. Solamente decir que es una película que tiene... como digo, el asesino es un merodeador, o sea, aquí va merodeando, va siguiendo, va acechando a las víctimas, sobre todo a lo que es a la víctima principal, a la Final Girl, a la última superviviente. Se va cociendo a fuego lento. Tiene pocas muertes, muy esparcidas durante la película, pero son brutales, realmente brutales. Con eso lo digo todo, muy bestias, muy bien hechas, los efectos especiales son geniales. Para decir Tom Savini que son los que más le gustan de todas las películas que ha hecho, la verdad es que este tipo es un genio. Todas las películas que ha hecho para mí son brutales, pero es que ves esta película y tiene unos efectos especiales realmente bestiales. Y es eso, tienen pocas muertes, muy sangrientas, muy bestias, la persecución final es brutal. En este caso tiene dos persecuciones, una al principio cuando la víctima, o sea, la Final Girl conoce por primera vez al asesino y otra ya al final de la película, también de las mejores persecuciones que se han hecho en un slasher, aunque hay muchísimas muy buenas. Y es una película que a mí me encanta, para mí es de los mejores slashers, la ves y te tiene enganchado, no hace falta que muera un chaval cada dos por tres, o sea, no importa, eso, habían algunos slashers que lo hacían, otros que no, pero esta película no le hace falta porque estás enganchado viendo a ver qué va a hacer el asesino, y cuando crees que va a hacer algo no va a hacer nada, no hace nada, y cuando crees que va a atacar no ataca. Está mirando, está acechando, está como seleccionando las víctimas, y de vez en cuando, como un cazador, caza una y lo hace de manera brutal y espectacular. Luego tiene el final, que como he dicho no voy a desvelar nada del final. El final sucede algo que te deja realmente descolocado, es un final para mí antológico y que me recuerda a otros finales que, bueno, puedo nombrarlos, a lo mejor ya os puede destripar un poco el cómo finaliza, pero ese final me recordaría a finales, por ejemplo, de la película Demencia de Joe D'Amato, que la comenté también en el canal, al de Macabro de Lamberto Bava, o Mil gritos tiene la noche de Juan Piquer Simón. Bueno, si habéis visto esas otras películas y esta no, el final va por ahí. No es igual, pero tiene un toquecillo parecido. Esos finales tienen un toquecillo parecido que te deja un poco descolocados, en plan de, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Pues esta película lo tiene ese final de, ¡ostras! No me esperaba esto. Y me recuerdo un poco, no del todo, pero un poco a los finales de las otras películas que he mencionado. Bueno, esto es todo. Una película realmente recomendable. Si os gustan los slashers, esta es de obligada visión porque es un slasher realmente increíble.
buenísimo y es uno de los mejores slashers que se hicieron en los años 80. El asesino de Rosemary, de Prowler, dirigida por Joseph Zito, con efectos especiales del grandísimo Tom Savini. Espero que os haya gustado el vídeo, la semana que viene comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.